Queridos niños, en esta oportunidad vamos a revisar la evaluación del movimiento del codo. La articulación del codo, al igual que el complejo del hombro, consta de tres articulaciones que la conforman, razón por la cual también se considera un complejo articular. Pero a diferencia de el complejo del hombro, a nivel del codo tenemos una articulación sumamente estable, razón por la cual los procesos que implican inestabilidad han sido poco estudiados por la ortopedia. Como causas de disfunción tenemos entonces para esta articulación los cuadros dolorosos, que pueden relacionarse con patologías de tipo óseo, de tejidos blandos, de tipo ligamentoso o de estructuras periarticulares, las deformidades, que suelen ser congénitas o adquiridas mediante traumatismos, y tenemos también el compromiso articular dado por unos excesos de movilidad o por el contrario por una reducción de los arcos de movilidad. Respecto del dolor, vamos a empezar entonces a describir algunas de las principales causas de dolor a nivel del codo. Esta articulación, como ya les conté hace un momento, es una articulación que se considera muy estable, de manera que la gran mayoría de cuadros dolorosos se relacionan con lesión a nivel de los tejidos blandos. Tenemos entonces que a nivel de los epicóndilos lateral y medial, tenemos el surgimiento o el origen de los músculos flexores y extensores de la muñeca. A nivel del epicóndilo lateral, entonces tendremos a los músculos extensores, y a nivel del cóndilo medial tendremos a los músculos flexores. Por esta razón, estos dos sitios anatómicos del húmero suelen ser asiento de dolor. Esos síndromes dolorosos se denominan para el epicóndilo lateral codo de tenista y para el epicóndilo medial codo de golfista. Otro sitio común de dolor es la inserción radial del bíceps por tendinitis de esta, ubicado entonces en la cara anterior a nivel de la articulación, fracturas de la cabeza radial que provocan un dolor localizado también de esta articulación, y fracturas y tendinitis a nivel del olecranon por la inserción de el músculo tríceps braquial. A nivel también de dolor que se irradia a otras zonas, tenemos entonces el síndrome del túnel cubital, que es un síndrome provocado por lesión o compresión del nervio ulnar a nivel del codo, que va a provocar entonces unas manifestaciones de tipo motor y sensitivas. Tenemos el síndrome del pronador, que corresponde a una compresión del nervio mediano y provocará entonces manifestaciones de dolor y alteraciones sensitivas en el territorio de este nervio, y el síndrome del túnel radial, que corresponde entonces a una compresión del nervio radial a nivel de esta articulación, generando entonces a nivel del territorio del radial alteraciones de tipo motor y sensitivo. Tenemos entonces también a nivel de el dolor referido, ¿sí? El dolor que se refiere desde otras zonas, tendremos entonces compresiones o alteraciones de las raíces C4 y C5, que son las zonas correspondientes entonces a la inervación de estructuras de esta articulación, la tenosinovitis bicipital, especialmente pues a nivel del tendón de la cabeza larga del bíceps, que provoca entonces dolor más localizado a nivel de brazo, pero que puede referirse hacia la zona del codo, y tendinitis del manguito rotador, en donde tenemos una irradiación al brazo y al tercio superior de esta zona, que compromete o puede referirse a la articulación. De esa forma entonces vemos que el dolor suele ser a partir de situaciones patológicas o traumatismos a repetición. A nivel de la alineación de la articulación, entonces tenemos que las deformidades van a ser otra causa de disfunción. Tenemos entonces deformidades de tipo congénito y otras que son de tipo traumático o postraumático, de manera que se adquieren. A nivel congénito tenemos la luxación de la cabeza del radio, y también tenemos la sinostosis radioulnar proximal, es decir, la fusión de las articulaciones
radioulnar proximal. Sucede por calcificación de las estructuras periarticulares. Y a nivel adquirido tenemos que estas son las causas más frecuentes de deformidad a nivel del codo. Tenemos las postraumáticas cuando hay fracturas de codo. Las fracturas de codo suelen ser fracturas complejas en la medida de que alteran fácilmente la biomecánica de esta articulación. Tenemos entonces fracturas de la región supracondílea del húmero y tenemos fracturas también del epicóndilo medial generando cúbitos varos y cúbitos valgos. También tenemos a la enfermedad artritis reumatoide como causa de deformidad de esta articulación. En este caso vamos a encontrar unas tumefacciones o unas inflamaciones crónicas y la desviación progresiva de la articulación. Tenemos también que a nivel del compromiso articular hablamos básicamente de situaciones de inestabilidad, como les contaba hace un rato, han sido poco investigadas en la ortopedia por ser muy raras. Sin embargo, pues podemos tener presencia de bostezos medial y lateral que se relacionan con subluxaciones o luxaciones del codo, que son muy raras como les contaba. Tenemos el síndrome del estiramiento del codo o el codo de nodriza o el codo de sirvienta, que suele ser un episodio que ocupa la ortopedia pediátrica. Es también infrecuente, sin embargo, pues se ha descrito este fenómeno en donde se genera una distracción súbita del miembro superior. Suele ser presente o presentarse en niños de alrededor de 2 años cuando un adulto ala fuertemente el brazo y el antebrazo es traccionado, generando entonces así una subluxación de la articulación radioulnar proximal. Se convierte entonces en una, como les decía, en una patología que atiende ortopedia pediátrica. A nivel de la disminución de la movilidad, podemos tener disminución de la movilidad por traumatismos o disminución de la movilidad por la presencia de artritis reumatoidea. También el paciente puede presentar rigidez de tipo postraumático o postinfeccioso. Por lo general, los cuadros de dolor intenso provocan en el paciente la incapacidad para realizar los movimientos voluntarios. Aquí es importante revisar si esas contracturas o esas deformidades se presentan en flexión o en extensión para poder determinar entonces cuáles estructuras comprometidas. Como les mencionaba hace un rato, entonces la articulación se compone, el complejo articular se compone por 3 articulaciones a su vez: la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital. De esta manera entonces ustedes ya recordaron la biomecánica de estas articulaciones. Tenemos que la articulación húmero-cubital o húmero-ulnar está irrigada por la arteria colateral de la arteria humeral, la arteria radial y la arteria cubital, y está inervada por el nervio radial y el nervio musculocutáneo. También que la forma de estas articulaciones las hace muy estables por ser articulaciones sencillas de montar y por la tróclea y la cavidad sigmoidea mayor de la ulna que le generan mucha estabilidad. En la articulación humerorradial tenemos que está irrigada por la arteria colateral de la arteria humeral, radial y cubital, las mismas que le corresponden a la anterior, y la inervación dada por los mismos nervios radial. Y para la articulación radiocubital superior tenemos las mismas arterias y la misma inervación. De manera que hay que hacer un examen para poder determinar cuál de estas articulaciones de este complejo pueden estar comprometidas. De igual forma, el compromiso de una puede provocar compromiso de las otras. A nivel de los músculos tenemos entonces que básicamente la articulación del codo como tal tiene un solo grado de movimiento, que es la flexoextensión, pero debemos estudiarla con la articulación radiocubital superior, de tal forma que hablamos también del movimiento de pronosupinación. Cuando hablamos de la flexión, entonces tenemos que la flexión se da básicamente por músculos inervados por las raíces desde C5 hasta C7. Entre ellos tenemos al bíceps braquial, al braquial anterior, al coracobraquial y al supinador largo. El movimiento de extensión está inervado por raíces de C7 a C8 sus músculos. En este caso tenemos el tríceps braquial y como un auxiliar de este movimiento al ancóneo.
En la pronación tenemos a los músculos pronadores redondo y cuadrado que reciben inervación de las raíces desde C6 hasta T1, y para la supinación tenemos al bíceps braquial, que ya lo habíamos mencionado como un músculo también flexor, y a los supinadores corto y largo que están inervados por las raíces C5. De esta manera entonces resumimos su miología. Respecto de los dermatomas, entonces ya ustedes conocen la distribución. A la articulación del codo le corresponden dermatomas C6, C7 y C8 en sus diferentes, según entonces la descripción anatómica. En los miotomas tenemos que el miotoma C6 corresponde a la flexión del codo y la extensión de la muñeca, y el miotoma C7 a la extensión del codo, la flexión de la muñeca, y la extensión. Evaluar rápidamente para poder determinar un compromiso de tipo neurológico. ¿Cómo vamos a evaluar esta articulación? Igual que como lo hemos revisado con las demás. Vamos a hacer observación de la articulación, palpación, y vamos a evaluar la función articular mediante el examen articular, el examen muscular, la toma de medidas y perímetros y unas maniobras especiales que son propias de esta articulación. ¿Qué vamos a observar en la articulación del codo? Vamos a observar el ángulo de carga. El ángulo de carga hace referencia a un ángulo que se forma entre una línea longitudinal a la cara anterior del brazo y una línea longitudinal a la cara anterior del antebrazo, que se intersectan a nivel de la articulación del codo. Ese ángulo de carga es quien me va a determinar la existencia de un varo o de un valgo de codo, ¿sí? Estas situaciones o estas malas alineaciones a nivel del miembro superior pues no impactan de forma tan intensa como el miembro inferior por la ausencia de carga de peso. Sin embargo, estas desviaciones sí pueden generar tendinitis a repetición o afectación de los tejidos blandos. Para el caso, por ejemplo, de un valgo de codo, podemos encontrar músculos elongados a nivel del epicóndilo medial y músculos acortados a nivel del epicóndilo lateral, y de esta forma pues encontraremos el impacto de esa mala alineación. Las posturas antálgicas, en las que frecuentemente el paciente coloca su codo en una flexión de aproximadamente 30 a 40 grados, siendo esta posición una postura de relajación de la articulación que le permite confort al paciente. Vamos a observar de forma bilateral el trofismo muscular para determinar si hay existencia de atrofias musculares. Tenemos unos músculos relativamente voluminosos como el bíceps y el tríceps que se encuentran en relación con esta articulación, entonces vamos a hacer esa observación. También podemos encontrar inflamación de los músculos de los epicóndilos cuando hay unas tendinitis muy agudas que me van a mostrar una zona hipertrofiada. Derrame articular, que suele visualizarse a nivel del olecrano y a nivel de las caras laterales de este olecrano, generándome una tumefacción evidente de esta zona, al igual que la bursitis. La bursitis del olecrano me va a provocar entonces una prominencia muy evidente a nivel del olecrano, ¿sí? Cuando yo quiero diferenciar una bursitis crónica de una bursitis aguda, puedo encontrar que la bursitis crónica se caracteriza por un derrame de esa bolsa subcutánea del olecrano, generándome un cuadro clínico que se conoce como el codo de minero o el codo del estudiante. Tenemos entonces en esta imagen del ángulo de carga. El ángulo de carga normal es de aproximadamente el que va a determinar si existe un varo o un valgo a nivel de esta articulación, y aquí tenemos entonces dos codos con unos ángulos diferentes, ¿sí? En esta imagen de este lado podremos visualizar cómo el epicóndilo medial genera una angulación mayor, que implica que los músculos tengan que hacer una distensión de sus fibras desde su origen para poder generar su llegada a la inserción, y de esta forma es probable que esta persona desarrolle tendinitis de estos músculos mediales. Cuando ya pasamos a la palpación, entonces vamos a palpar nuestros tejidos blandos, para este caso el músculo bíceps. Es una referencia importante para encontrar algunas estructuras en el surco bicipital medial, es decir, en la cara medial de este músculo, y próximo al hueso encontramos a la arteria humeral y al nervio mediano. En el surco bicipital lateral encontramos al nervio radial,
Y estas entonces son zonas importantes de referencia para la toma de los pulsos y para la conducción nerviosa. Tenemos también el triángulo del codo. El triángulo del codo se observa desde la parte posterior o de la vista posterior del paciente, se le pide flexión de codo y allí entonces yo encuentro el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y el olecranon como mis puntos de referencia. En esta observación del triángulo del codo, entonces yo puedo encontrar que en situaciones traumáticas puede perderse la relación de este triángulo, ¿sí? Entonces en este triángulo, luxaciones del codo, luxaciones de la cabeza del radio, fracturas que desplacen al olecranon, pues van a generar la pérdida de esa relación de ese triángulo. Tengo también el surco ulnar, por donde cursa el nervio ulnar, que es la zona en donde uno siente dolor intenso cuando se golpea el nervio, ¿sí? Ese nervio ulnar entonces va a tener un recorrido específico en ese surco y cuando él se afecta entonces sobre ese surco vamos a encontrar que el paciente refiere dolor de tipo neurológico. Ese surco es medial y de esta manera entonces yo puedo visualizarlo. Tengo también a la cabeza del radio como un punto de referencia, pues que hace parte de ese triángulo conformado por la articulación del codo, que suele ser dolorosa cuando hay procesos, por ejemplo, de luxación de la cabeza, de pérdida de la relación del ligamento anular, o cuando hay salida de fragmentos de cartílago que tiene la cara interna del ligamento anular y genera bloqueos articulares. Y vamos a palpar también los epicóndilos, en donde básicamente vamos a hacer palpación de esos tendones de los músculos flexores y extensores. Los epicóndilos suelen ser dolorosos a la presión cuando hay. También van a haber unas pruebas más adelante que me permiten confirmar estos cuadros. Para evaluar entonces la función ya como tal de la articulación, entonces vamos a hacer el examen muscular, el articular, vamos a tomar medidas y perímetros y vamos a hacer pruebas especiales. Para evaluar la fuerza muscular, recordamos la escala que hemos venido manejando con calificaciones de 0 a 5 según lo que encuentre en la disposición del movimiento activa. Vamos a empezar con los músculos flexores del codo. Aquí tenemos un grupo de músculos que son el bíceps braquial, el braquial anterior y el supinador largo. Todos ellos flexores. El bíceps braquial, sin embargo, el braquial anterior y el supinador largo vienen a ser músculos agonistas según la posición del antebrazo. Lo voy a evaluar entonces para calificaciones superiores con mi paciente en sedente y la variación va a ser, como les dije hace un momento, en la posición del brazo. Si quiero evaluar al bíceps, mi antebrazo va a estar en supinación, le pido al paciente la flexión del codo y coloco la resistencia. Si quiero evaluar al braquial anterior, mi antebrazo debe estar en pronación y al supinador largo mi antebrazo va a estar en una posición neutra de pronosupinación. Calificaciones inferiores, entonces mi paciente va a estar en decúbito supino o lo puedo sentar si el paciente no puede asumir la posición supina. Sentado con abducción de hombro, esto sí siempre y cuando el paciente no tenga afectaciones motoras de su hombro, o yo también puedo cargar el peso del brazo del paciente para que el paciente pueda ejecutar el movimiento. Otra posición alternativa es la posición de cúbito lateral con la tabla de reeducación. Y voy a hacer exactamente lo mismo, colocar las 3 posiciones del antebrazo para poder determinar la fuerza de cada uno de estos músculos. Si el paciente tiene entonces una calificación inferior a 3, yo voy a iniciar el movimiento con el codo a 45 grados de flexión, es decir, que ya va a haber una parte de la excursión realizada para que el paciente pueda terminar el movimiento. A nivel de los extensores, entonces tenemos al tríceps braquial y como su músculo sinergista al anconio. Para evaluar al tríceps braquial paciente para calificaciones superiores en decúbito prono, con abducción de hombro aproximadamente a 80 o 90 grados, le vamos a pedir que extienda el codo y vamos a colocar la resistencia o bien fijando el brazo del paciente con la mano del terapeuta o bien teniendo fijo el brazo en la camilla. Para calificaciones inferiores lo voy a hacer en posición de cúbito lateral o también se pueden realizar en posición supina o en posición sedente cargando el peso del brazo del paciente y se le pide al paciente el movimiento de extensión. Para evaluar la supinación del antebrazo, entonces vamos a tener al bíceps braquial y al músculo
supinador corto. Para este caso entonces ya hablamos de la función del bíceps como un músculo predominantemente flexor, de manera que ya lo evaluamos con la flexión. Vamos ahora entonces corto. Sin embargo, cuando evalúo al supinador es difícil aislar al músculo bíceps, entonces básicamente estoy evaluando los dos grupos musculares. Para calificaciones superiores voy a colocar a mi paciente en sedente. Debo ser muy juicioso con los comandos verbales para poder generar un buen movimiento del paciente o explicárselo correctamente. Le voy a pedir al paciente que supine su antebrazo o que gire la mano hasta que la palma mire al techo y colocaré la resistencia correspondiente. Y para calificaciones inferiores, el paciente va a estar con el codo flejado, pero con el antebrazo en posición vertical, perdón, o lo puedo colocar sobre una mesa con el codo apoyado en la superficie que realiza el movimiento. Para la pronación, entonces tenemos dos músculos, el pronador redondo y el pronador cuadrado, que participan en este movimiento. Ahí están las descripciones de su ubicación. Para ellos, entonces, utilizo las mismas posiciones de los supinadores, generando el movimiento de pronación, básicamente. Vamos ahora a la evaluación de movilidad articular. Entonces vamos a evaluar dos movimientos, el movimiento de flexo-extensión y el movimiento de prono-supinación, cada uno entonces con sus grados o sus arcos de movilidad correspondientes. Recuerden que la evaluación de movilidad se realiza pasivamente utilizando el goniómetro y generando el movimiento completo que haya disponible para poder describir el filo la percibe. Para evaluar la flexión del codo, entonces vamos a hacer la flexión, por supuesto, hasta el tope, con el paciente en posición sedente. El antebrazo va a estar en supinación cuando iniciemos la maniobra. Voy a colocar mi eje en el epicóndilo, en la cara lateral, el epicóndilo lateral, mi barra fija paralela a un eje longitudinal del brazo y mi barra móvil paralela a un eje longitudinal del antebrazo. Esta evaluación también se puede realizar con el paciente en supino o en posición de lateral para el paciente. La extensión del codo básicamente se considera que es la acción de volver de la flexión, ¿sí? Cuando el codo pasa de cero estamos hablando de situaciones de hiperextensión que son realmente ya no fisiológicas. Entonces yo voy a evaluar un recorrido de 135 grados desde la flexión hasta la extensión completa del codo. Mi eje, mi barra fija y mi barra móvil van a estar ubicados en la misma zona de la evaluación de la flexión. Y también voy a utilizar las mismas posiciones. Para evaluar la supinación podemos utilizar una barra, una regla o un lapicero que me permitan servir como punto de referencia. Mi eje va a estar centrado en el puño del paciente, es decir, si yo considero estrictamente el centro, lo encontraré entre las cabezas de el tercero y el cuarto metacarpiano. La barra fija va a estar perpendicular al piso y la barra móvil va a seguir la barra o la regla o el lápiz que yo le haya entregado a mi paciente para que ejecute el movimiento de supinación. Debo evitar la compensación con el brazo del movimiento de aducción o rotación humerales. Y para la pronación utilizo exactamente los mismos puntos de referencia y voy a evitar la abducción del brazo. Esto lo detallaremos más a nivel. Para la toma de medidas y perímetros ya habíamos hablado que la medida real del miembro superior se toma desde el acromion hasta la estiloide radial, que es una medida que tiene pues poco valor clínico en términos de que si existe una simetría de los miembros superiores, pues no hay gran dificultad para el paciente. Y si quiero medir perímetros porque evidencio atrofias, hipertrofias o edemas, utilizo como punto de referencia el olecranon y describo a cuántos centímetros está colocado mi punto de referencia. Por último, entonces tenemos las pruebas especiales que vamos a aprender. Hacen referencia a la evaluación básicamente de procesos inflamatorios de los tendones. Tenemos entonces la prueba de la epicondilitis medial, o que se conoce como el codo de golfista. Con el codo en extensión de mi paciente, yo palpo el epicóndilo medial y le pido al paciente que me haga una flexión de muñeca o de la metacarpofalángica del tercer dedo. Resisto esos movimientos de flexión y es positiva la prueba cuando el paciente refiere dolor a nivel del epicóndilo.
Si yo palpo el epicóndilo y ya hay dolor sin generar los movimientos flexores, prueba positiva. La epicondilitis lateral, que se conoce como el codo de tenista, se hace de la misma forma, pero palpando en este caso el epicóndilo lateral y solicitando al paciente movimientos de extensión de la muñeca o extensión de la tercera metacarpofalángica, provocando entonces dolor a nivel de esta musculatura. Es positiva en los mismos casos, o cuando aparece el dolor cuando se resiste. Tenemos la prueba de la silla, que es un signo clínico muy importante, el más importante descrito por Gessner para la semiología del codo. Yo le voy a pedir al paciente que con el antebrazo en pronación agarre una silla y la levante con una sola mano. Va a ser positiva cuando el paciente me refiere dolor, y básicamente ese dolor va a ser a nivel del epicóndilo lateral, generando la confirmación de un codo de tenista. El dolor es severo y el paciente puede presentar también debilidad para la prensión y para el agarre. Tenemos también la prueba de hiperextensión de muñeca, que se parece mucho a la que ya les mencioné anteriormente. En esta prueba yo le voy a pedir al paciente que haga una extensión activa de la muñeca con su mano en puño, y voy a tomar el antebrazo de mi paciente y voy a flexionar con fuerza la muñeca, es decir, voy a hacer el movimiento contrario al que el paciente está realizando. Va a ser positiva cuando hay dolor en el origen de los músculos extensores, es decir, para el epicóndilo. La prueba de hiperflexión de la muñeca es igual a la anterior, pero al contrario. La articulación del codo va a encontrarse en extensión. Le voy a pedir al paciente que haga una flexión de muñeca con su mano en puño, y cuando el paciente realice la flexión de muñeca yo le voy a generar una extensión a resistencia, y el paciente me va a reportar dolor en el origen de los músculos flexores. Puede ser desde su origen como también en el recorrido de esta musculatura. Tenemos a los bostezos, el bostezo medial y el bostezo lateral. Los bostezos evalúan la estabilidad de los ligamentos colaterales radial, que para este caso es el ligamento colateral lateral, y el ligamento colateral ulnar, que hace las veces de el ligamento colateral medial. Yo voy a fijar, así como lo hicimos en los bostezos a nivel de la rodilla, voy a fijar la cara contralateral del bostezo que voy a evaluar, y para evaluar el colateral radial mi codo va a estar en completa extensión y el colateral ulnar lo voy a evaluar con el codo en flexión de grado. En el bostezo yo reporto si hay un exceso en la excursión del movimiento cuando yo lo percibo y lo hago comparativo, o si por el contrario el paciente, sin necesidad de que exista un desplazamiento amplio, refiere dolor en las caras medial y lateral de la articulación según corresponda. Esta es la bibliografía revisada y ahora para la práctica. Gracias.